Es que quiero dar la bienvenida a Francisco. Francisco, muchísimas gracias por una vez más apoyar a la asociación y tienes la palabra. Súper, gracias Carlita, tremenda presentación, estoy emocionado con todo lo que has dicho. Veo que a nivel de audiencia estamos más de 400 participantes, realmente qué bueno que se unan a este After Office en función de poder compartir un poquito de información. Solo por confirmar, audio correcto, ¿cierto? ¿Todos me escuchan? ¿No hay inconvenientes? Correcto, te escuchamos claro y fuerte. Gracias, Panchito. Perfecto, de acuerdo. Bueno, hoy en la tarde vamos a conversar un poquito acerca de marketing digital. Vamos a revisar un poco cómo entender este comportamiento del consumidor, una herramienta súper poderosa de Google que nos va a permitir analizar efectivamente qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita y en función de eso ver cómo nosotros podemos pues efectivamente canalizar una respuesta, un servicio, un producto. Vamos a revisar algunas cosas tácticas que hemos hecho para diferentes marcas en estos momentos, no necesariamente del sector, pero los conceptos son aplicables realmente a cualquier industria bajo ciertos parámetros. Luego vamos a revisar algunas herramientas que probablemente ya las conocen, hablando de Facebook y de Google, pero con un par de connotaciones que durante esta época realmente nos han servido para capitalizar la relación con los clientes, de inclusive conseguir ventas de diferentes servicios de diferentes industrias, ¿sí? Finalmente hablaremos algo de automatización de marketing, que hoy por hoy va a ser súper importante tener esos insights de los consumidores y poder estar preparados para cuando van a tomar su decisión de compra. Y pues procederemos al final con un tema de preguntas al público, ¿sí? Entonces, sin más por el momento, les quiero compartir mi pantalla. Y nos vamos a compartir la mía. Ok, dentro de este caso estamos ya ahorita viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Pancho, estamos viendo. Bueno, Gracias, mi querido Ross. De acuerdo, entonces avancemos. Dentro de este contexto, una de las principales cosas que realmente vivimos y estructuramos al iniciar el tema pues, de la cuarentena fue este famoso hashtag de quédate en casa. Realmente la connotación que está detrás de este hashtag envuelve mucho comportamiento humano que cambió en relación de cerca de 6 semanas que estamos pues en este tema, entre 4 y 6 dependiendo de dónde hayamos estado. Efectivamente el comportamiento de la gente a nivel de uso del internet, de frecuencia, de qué es lo que busca y efectivamente de cómo hacemos las cosas, sufrió un cambio radicalmente diferente. En 6 semanas hemos avanzado lo que no hemos avanzado el año pasado entero en función de ver cómo el punto de contacto digital es relevante. Después de este tema del quédate en casa, efectivamente salimos con otro hashtag igual de poderoso del teletrabajo y literalmente el país y el mundo de un día al otro hayamos estado o no listos, teniendo o no las herramientas, creyendo estar preparados para este tema o no, de un día al otro efectivamente empezamos a hacer teletrabajo. De un día al otro dimos continuidad a los negocios, a las operaciones, a los sistemas desde casa. Unos con mayor actividad que otros en función justamente de las responsabilidades, puntos de contacto, pero este hashtag de teletrabajo realmente implica que como seres humanos aprendimos o reaprendimos a hacer las cosas que habitualmente estábamos acostumbrados. No tener tiempos de conmutación en función de ir y venir de la oficina, el tema de en la misma casa hacer múltiples tareas de trabajo, de estudio con los hijos, de limpieza de la casa, de recetas en la cocina, si tenemos animalitos, inclusive. Entonces, este teletrabajo, de hecho, dejó de ser solo trabajo y de ser solo virtual y empezó a englobar en este hashtag el comportamiento de las familias que efectivamente estamos produciendo y moviendo al Ecuador desde una connotación diferente. Y por ahora tenemos este hashtag que es en el que creo que yo estoy aferrándome de alguna manera con manos y uñas. El hashtag quédate en tu talla viene ya como parte de ciertos comportamientos de los usuarios que de hecho, y les apuesto a que más de uno de los que estamos presentes, tenemos a alguien en casa que se volvió especialista en galletas, en pasteles, en postres, y no se diga pues de probar una infinidad de recetas todos los días. Y de paso, este hashtag quédate en tu talla demuestra mucho también el tema de lo que la gente hace para estar en forma, para encontrar este equilibrio mental dentro de toda la situación desde casa
y efectivamente engloba pues otra parte del comportamiento que vamos a ver. Entonces, el tema este de quédate en tu casa, teletrabajo y el quédate en tu talla, básicamente ejemplifica cómo a lo largo de estas 6 últimas semanas el comportamiento de la sociedad ha cambiado. El comportamiento de los individuos, la manera de hacer el trabajo, la manera de acercarme a un cliente, la manera de hacer marketing, la manera de generar ventas. Un poquito con este antecedente, les quiero comentar quién soy. Francisco Valareso, muchísimo gusto en esta telepresentación virtual con todos. Tuve la oportunidad de empezar a hacer marketing digital hace 15 años en el Ecuador, donde realmente por temas de acceso a Internet, penetración y efectivamente de la gente que creía en el marketing digital de ese entonces, tener una página web y hacer email marketing era lo más completo y lo más difícil. Luego fue un poquito el tema de convencerles de que Google es la herramienta en la que tienen que optimizar. Luego salieron redes sociales, aplicaciones interactivas, promociones cruzadas, bases de datos, Big Data, análisis y pues 15 años después en el Ecuador estamos pues con un tema de marketing digital súper desarrollado que hoy por hoy tenemos que ver cómo potenciar porque los consumidores de hecho con el teleeducación, teletrabajo, efectivamente están conectados 30% más dentro de Ecuador a Internet que cuando hacían su vida normal, su anterior normalidad en el trabajo movilizándose. 30% de incremento en el uso de Internet a nivel nacional en función de ciertos parámetros. Entre ellos sí tiene que ver mucho el tema de entretenimiento, sobre todo redes sociales, Netflix, YouTube. Sin embargo, el tema pues va bastante parejo en que ese 30% de crecimiento hace que nuestros clientes y nuestros potenciales clientes estén mucho más pegados a sus pantallas en diferentes dispositivos a lo largo del día. Como agencia, tengo la oportunidad de pertenecer a Te Busco hace 14 años. Nos enfocamos en hacer marketing digital a nivel estratégico y en función de esa estrategia que obedece a los objetivos de cada negocio, pues hemos bajado los activos digitales, sean páginas web, landing pages o lo que necesite el cliente en función pues, de estructurar. A lo largo de estos 15 años he podido trabajar con empresas de Grupo MEP, Chevrolet, he podido trabajar con Toyota el Ecuador, con Casavaca y los últimos años, pues efectivamente de la mano mucho con la EADE, sobre todo enfocado en los eventos del Euroshow, Expo Transporte, a cargo de la comunicación digital y también pues de las aplicaciones que de alguna manera permiten generar ese comportamiento del consumidor enfocado en base de datos e información que luego les permite a las marcas pues tener esa data para tomar decisiones más inteligentes en función de cómo cerrar los negocios. Trabajamos con Netline en la comunicación digital. Básicamente lo que ven en Internet es producido por nosotros a nivel estratégico y ya de aplicación gráfica. Trabajamos con brokers de seguros, trabajamos con industria, con seguridad de la información, trabajamos con empresas pues, de cuidado personal, trabajamos con el único SEO ecuatoriano que es básicamente donde llegan todas las celebridades en sus jets privados. Es algo súper interesante. Ojalá podamos conversarles en algún momentito cómo se comporta ese segmento también. Pero en todo caso, lo que venimos a conversar ahora no necesariamente es algo enfocado en el segmento automotriz, sino que son conceptos y herramientas que ustedes pueden utilizar desde cualquier arista y cualquier industria en la que se encuentren y esperamos pues que sea de utilidad. Dentro de este tema hay una herramienta de Google que se llama Google Trends. Realmente Google Trends está en el mercado desde hace algunos años y no es sino en ciertas épocas estacionales que realmente se llena de uso y la gente le encuentra valor. Hoy por hoy es una de las herramientas más relevantes a nivel de comportamientos del consumidor que tenemos a disposición en todos los países. Efectivamente, en función de la madurez y la data que Google registra de cada uno de los usuarios de diferentes países, la data que me entrega pues, es más detallada y minuciosa, ¿sí? Entonces, en función de este tema, Google ha lanzado varios estudios y de hecho actualiza cada semana con tendencias de algunas partes del mundo. Lamentablemente, Ecuador no consta como uno de esos países donde hace el análisis del consumidor. Pero dentro de estos análisis que realiza, topa 3 puntos importantes a los que les llama necesidades inmediatas, nuevo día a día y comportamientos emergentes. Básicamente lo que hicimos para este ejercicio de la presentación
es encontrar esas cosas que han pasado en el mundo, mapearlas dentro de Ecuador y efectivamente ver cómo nos hemos comportado frente a estas tendencias mundiales y qué es lo que está pasando. Lo que queremos con este tema es compartirles cierta data de lo que el usuario ecuatoriano ha hecho durante las últimas semanas, qué es lo que busca, qué es lo que necesita, pero sobre todo generarles el bichito este de la inquietud, de la curiosidad, para que entren ustedes al Google Trends y puedan desde ahí hacer ciertas consultas que les permitan ajustar las necesidades de sus consumidores en sus diferentes áreas geográficas y efectivamente podamos dirigir de mejor manera nuestros esfuerzos. En este primer tema de las necesidades de inmediata, hicimos básicamente el corte del trimestre, por necesidad de entender cómo fue desde inicio de año y cómo tiene el comportamiento desde el 18 de marzo efectivamente. Probablemente le pudimos haber cortado desde antes o después y pues la curva va a parecer bastante parecida en estos temas. Sin embargo, dentro de salvoconducto, búsquedas relacionadas a Zoom y búsquedas relacionadas con el tema de domicilio, vemos claramente las tendencias de cómo funciona la herramienta. Les voy a dejar el vínculo dentro de la presentación para que puedan entrar directamente a la plataforma y en función de esto vamos a conversar un poquito acerca de la data que me entrega el Google, ¿sí? Entonces, dentro de esto, las búsquedas, en la parte inicial podemos colocar las palabras o los segmentos que nosotros pues nos sintamos en necesidad de revisión. Podemos segmentar los países, el periodo en el que yo quiero buscar, las categorías dentro de las búsquedas que yo quiero pues analizar. En este caso están seleccionadas todas las categorías y nos estamos viendo por intereses. Y tenemos algo súper interesante, búsquedas de imagen, de noticias, shopping o el tema de YouTube. De hecho, estos temas son las que me permite segmentar estas búsquedas y este comportamiento de la gente en base a imágenes, a videos, a temas de noticias y compra. Entonces, cada una de estas, de hecho, va a dar resultados diferentes enfocadas con este filtro adicional de la red en la que se despliega. Dentro de este componente, por ejemplo, para que vean de lo primero que sucedió efectivamente cuando entramos en este tema de cuarentena, fue el tema de entender cómo funcionan los salvoconductos y efectivamente lanzarse a pedir los mismos. Hemos visto que el tema de los bonos, en función también de que cuando se hicieron públicos del tema de poder ayudar a más gente con el bono del gobierno, la gente tendió a buscar cómo poder aplicar, cómo funciona, etcétera, y las conferencias de Zoom, pues lo propio. Luego le vamos a quitar al tema del bono para que nos dé la curva, pues un poquito real. Esto es una tendencia, no son la cantidad de búsquedas, sino es del interés de la gente y la tendencia sobre 100 puntos en diferentes momentos del año. No es la cantidad de búsquedas, pero refleja claramente la cantidad del interés de la gente que busca, ¿no? Podemos hacer la segmentación por provincias en función de entender, bueno, con algunos filtros qué es lo que quiero seleccionar primero, pero me da dentro de este tema cómo va el interés en estas búsquedas por parte de los usuarios de diferentes provincias, como para entender qué le preocupa más a cada uno de nuestros usuarios. Si yo coloco los términos adecuados en la parte superior, voy a poder ver efectivamente para mi zona geográfica cómo pues está ese comportamiento del usuario. Me da relaciones también en función de las búsquedas que me pueden permitir tener una estrategia de comunicación más adecuada en función de las tendencias. Acá, por ejemplo, dentro de salvoconducto tenemos cómo sacarlo los del gobierno, qué es lo que se dice acerca del ministerio, cómo hacer el salvoconducto, y tenemos pues búsquedas relacionadas en función de lo que podríamos aprovechar como tendencias frente al tema salvoconducto, en el tema de bono, contingencia, emergencia, inclusión.gov, bono 60, que es un poco como la gente se volcó a buscar este comportamiento dentro de redes, y en el tema de Zoom, descarga gratis, cloud, etcétera, y en función de esto pues vamos obedeciendo a ciertas búsquedas que pasaron en el mundo y que pasaron dentro de Ecuador, muy orientadas al tema, pues, efectivamente, de la situación que estamos pasando. Si yo le quito el bono nada más para ver el ejercicio, se actualiza en tiempo real, solo necesito conexión a internet, podemos ver claramente cómo evoluciona, pues, el tema de Zoom en búsquedas frente a prácticamente estar inadvertido, a tener una demanda súper amplia como herramienta de teletrabajo y el salvoconducto, pues, efectivamente hacer de un tema necesario para poder producir. Entonces, dentro de ese tema, en la primera parte que Google analiza en su embudo de necesidades inmediatas, vimos efectivamente en Ecuador cómo estas búsquedas se realizan tendencia. Después de hacer este análisis, entramos un poquito más a detalle en el tema de domicilio, que realmente nos va dando ciertos insights importantes de cómo la gente empezó a utilizar diferentes componentes. Cuando yo desgloso la categoría domicilio,
Hicimos algunas búsquedas, podríamos incluir más, pero con esto ejemplifico el punto y les invito a que ustedes también pues entren y efectivamente moneen para pues encontrar esos insights que les pueden en sus industrias, en su área geográfica, ayudar de una manera con su estructuración de la estrategia. Pero dentro de este contexto, por ejemplo, términos relacionados a domicilio efectivamente se disparan básicamente iniciada la emergencia. El tema de Supermax en función de horarios de atención, en tema de precios, en tema de cómo comprar y las plataformas de delivery, lo propio, tanto de comida como de insumos, etcétera, se disparan como el tema de tendencia. Podemos ver a nivel efectivamente país segmentado ya pues por regiones, cómo va variando esos intereses en función de ver, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de domicilio, hay en algunas provincias donde se convirtió, pues, realmente lo más importante en algunos momentos determinados del mes. Y en función de esto, por ejemplo, domicilio, tía a domicilio, Supermax a domicilio, compras a domicilio, comida a domicilio, y dentro de esto me da como que el top 25 de las cosas que efectivamente la gente empezó a buscar a domicilio. ¿Qué implica este comportamiento del consumidor frente al tema de las plataformas? Efectivamente que hayan colapsado, que si yo quiero comprar a través de Tipti, por ejemplo, tenga un periodo de espera de 5 días para que me llegue el producto. Temas como Globo, donde tuvieron que hacer una campaña para que más gente se afilie como motorizados para poder hacer entrega de delivery. Supermaxi haciendo ventas online a través de plataformas como Tipti, donde yo puedo hacer literalmente el súper desde el aplicativo. Y efectivamente los temas de domicilio, donde principalmente las necesidades básicas fueron lo primero que nos volcamos pues a atender. Entonces, dentro de este tema, el comportamiento ya de una de estas tendencias de las necesidades inmediatas, que es domicilio, tiene una connotación a manera de negocio y de cómo esas empresas se adaptaron rápidamente para poder suplir este incremento en las tendencias que efectivamente, como vemos en algunos casos, se disparan, es decir, no estábamos preparados bajo ningún concepto y cómo pudimos pues aprovechar desde diferentes industrias estos picos que me generan estas necesidades inmediatas de la gente, ¿ok? Después del tema de las necesidades inmediatas, nos vamos ya con un componente que Google le denomina inventar un nuevo día. Entonces, una vez que aceptamos la nueva normalidad, una vez que dijimos de acuerdo, o sea, no queda de otra que hacer teletrabajo, que cocinar en casa bajo los pedidos, si es que ya tengo mis necesidades básicas cubiertas desde mi hogar, entonces empiezo a ver cómo funciona mi día a día. Entonces, en base a eso, igual hicimos algunas de los ejercicios de las tendencias mundiales para ver si habían tenido impacto dentro de Ecuador y efectivamente vemos, ¿no? Por ejemplo, cómo en casa se dispara en marzo en función de muchas cosas. Por ejemplo, cómo cortarme el pelo en casa, cómo cocinar en casa, cómo ejercitarme en casa. Entonces, este término de búsqueda en casa es una connotación muy, muy grande de muchas cosas que la gente hoy por hoy está buscando hacer desde casa. El tema de ejercicio y el tema de recetas se disparan también en el incremento desde marzo, en función de que, como comento ahora, probablemente tuvimos que hacer tres comidas al día, si es que antes pues estábamos acostumbrados a comer por fuera o a llevar el alimento o de alguna manera con los hijos, etcétera. Hoy tenemos que hacer comidas, acá en casa somos 5, por ejemplo, entonces yo tengo que preparar 5 platos, 15 platos al día, lo que realmente es una carga que no tenía idea de lo que implicaba a nivel de ollas. Tengo las manos secas de tanto lavar los platos, literal. Bueno, eso y entre el proceso de desinfección que uno se vuelve como medio loco, pero dentro de casa, efectivamente, el comportamiento cambia y en función de eso el tema de ejercicio y recetas. Entonces, esta nueva normalidad va haciendo que nosotros podamos entender en qué provincias, en qué sectores son más importantes lo uno o lo otro y en base a eso también entender qué podemos hacer. Por ejemplo, de manera curiosa, en el tema de recetas, recetas con atún, con camarones, con verde, con maíz, son de las que pues efectivamente más disparan durante este momento, con maduro, coyunturalmente también. Y acá vemos el porcentaje de crecimiento sostenido que van tendiendo estas recetas durante el tema de los periodos, ¿no? El tema de ejercicio, plancha de ejercicio, ejercicio en casa, plancha para el abdomen, para los glúteos, música para hacer ejercicio. Entonces, en función de eso también hay, por ejemplo, todos tenemos ese amigo fit en el grupo de WhatsApp que se pasa mandando el entrenamiento del día o efectivamente los gimnasios y los lugares pues, de ejercitación, de ejercicio de diferentes lugares han hecho que sus instructores pues graben videos y efectivamente los compartan en función de mantener esa cercanía también con sus audiencias y darles ese valor agregado. Y en el tema de en casa, efectivamente yo me quedo en casa como inicial, pero cómo hacer pizza, bailoterapia en casa, cómo hacer pan en casa. El tema de hacer pan en casa es algo súper curioso, cómo ha despuntado inclusive ventas de diferentes cadenas en esas categorías. Ejercicios para piernas en casa, fotos, bueno, ese sí no sé qué es.
En todo caso, el tema de la connotación en casa es súper amplio y podemos ver cómo esta tendencia mundial de construyendo un nuevo día efectivamente se vuelve real dentro del Ecuador. Entonces, después de este tema de cubrir las necesidades básicas del día a día, pues nos vamos a ver cómo podemos vivir de mejor manera en este tema. Y después de eso detectamos unas cosas que se llaman pues los comportamientos emergentes que de hecho salen a raíz de. Entonces, estos comportamientos que estamos viendo ahorita han cambiado como tendencias de motores de búsquedas literalmente de semana a semana en el mundo y en el Ecuador. Muchas de esas que pasan en el mundo también pasan en Ecuador y otras de hecho creería que solo van a pasar acá. Sin embargo, dentro de este contexto les invito nuevamente a que pues vean cómo funciona este tema y qué es lo que pueden encontrar de sus consumidores dentro de esta plataforma para sacar el tema de insights. Y la última parte de comportamientos emergentes, estaba intentando buscar algunas de las curiosas que pasaban en el mundo, pero estoy seguro que han visto el meme que dice, por favor, no caigas en manos y la tijera de tu esposa, y aparece esta foto de este chico que tiene pues básicamente un corte de pelo como que le hubieran puesto un plato de molde y le recortaron el perfil. Sin embargo, el tema del cuidado a nivel de corte de pelo, de barba, ha crecido también en estos tiempos en función de no poder salir al peluquero, al barbero, al estilista. Entonces hay muchos papás que hemos hecho ya el tema de consultar tutoriales y se dice que echando a perder se aprende. Entonces yo ya voy en el segundo corte de pelo de los 3 hijos que tengo, así que ya creo que tengo un poco más de experiencia en ese tema. Visitas virtuales igual despuntan y este tema es cómo ver, por ejemplo, en el tema de afeitarse era algo muy esporádico que la gente consultaba a nivel de ciertas búsquedas que están filtradas, pero era como no pasaba nada en enero, no pasaba nada en febrero, pero durante marzo y durante abril vemos ya mucha más frecuencia de cómo la gente está buscando estos términos. Lo propio pasa en el tema de recetas de pan. Si bien es cierto, la gente buscaba pues repetidamente estas recetas a lo largo del año, el incremento de gente que busca hacer pan desde casa es drásticamente diferente desde que inicia efectivamente pues de emergencia. Y el tema de cultivar en casa, se van despertando también nuevos comportamientos, probablemente fruto de los más pequeños y también de que uno por guardar los alimentos dentro de la refri el rato menos pensado que se da cuenta ya tienen raíces, flores, casi retoños dentro de la refri. Entonces, mucho la gente también ha visto el tema de cómo cultivar desde casa y de hecho yo tengo zanahorias, cebollas y algunas otras, ajo también, de esos que empezaron a crecer solitos en la refri y ahora ya están en el jardín. Entonces, dentro de este tema, así como hemos visto estas tendencias mundiales en función del comportamiento de la gente a través de esta herramienta, también podemos ver cómo afecta ya a diferentes categorías. No pretendo yo cubrir todas las categorías ni todos los insights de este momento, pero sí, repito, invitarles a que ustedes puedan jugar con la herramienta y detectar cuáles son estos cambios de comportamientos que pueden aprovechar. El tema, por ejemplo, de la búsqueda desde películas, no vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero claramente se ve cómo era una de las cosas que periódicamente buscamos, pero que efectivamente se disparan fruto del tema, pues, de la cuarentena. Igual el tema de empleo, hemos visto personalmente cómo el comportamiento de reclutadoras, de empresas con posicionamiento de buscar empleos, etcétera, ha decaído. Realmente ahorita lo que tenemos son recortes, ajustes y no hay un tema de ofertas laborales. Entonces hemos visto a nivel de categoría cómo decae también ese tema fruto del tema de marzo. Y en el tema de compra de vehículos, que es una de las categorías, efectivamente vemos cómo hay una caída y de alguna manera vemos que la tendencia está a recuperarse en este contexto. Tenemos también algo ya de utilidades. Entonces, seguir de cerca el tema de compra de vehículos y ver qué insights pueden ir jugando dentro de la plataforma para entender dónde podemos tener una oportunidad frente a este tema que efectivamente ya está al alza frente a hace 4 semanas que empezamos con este tema y donde drásticamente decae el tema, ¿sí? Entonces, eso en función de esta primera parte que tiene como objetivo invitarles a utilizar la herramienta de Google para encontrar estos insights. Si bien es cierto, yo puedo encontrar en la plataforma que la gente está interesada en hacer pan y a mis clientes de consumo puedo decirles, oye, hagamos una receta de cómo hacer pan y aprovechar el tema de poder servirle a mis consumidores, de darles ese valor agregado, de extender una mano en medio de la emergencia frente a esas búsquedas con un contenido local y efectivamente aprovechar. Entonces, esta segunda parte tiene como objetivo de cómo podemos ayudar o cómo podemos generar una estrategia coherente en función de esos insights que hemos visto en la parte superior. Como escogimos los insights mundiales y ver cómo se replicaban dentro de Ecuador, efectivamente
hemos visto la manera de, bajo esos insights que analizamos, hacer un contraste con proyectos que en este momento estamos atendiendo nosotros y de esa manera también efectivamente ver cómo les damos ejemplos de estas cosas que estamos comentando arriba, cómo capitalizar y cómo fomentar pues a que ustedes investiguen esos insights y luego pongan un plan en acción. Entonces, lo primero que les quiero compartir es la Reposterita. Es una marca de consumo masivo que se encuentra en autoservicios, grandes superficies. Es una marca de Levapan. Dentro de este contexto, efectivamente, vimos que esta tendencia de búsqueda dentro de Google nos decía que la semana pasada y la anterior a esta hubo un incremento de gente que quería hacer desde casa el tema de pan. Entonces, coordinamos con una de las instructoras, desde Estén Ibarra, con su celular, hizo el tema de live streaming. A más del equipo de la agencia, la mamá de ella estuvo de community dentro de la transmisión en vivo y en función de esto, pues fue que efectivamente se llevó. Entonces, a lo que voy con este tema es que sin necesidad de tener un equipamiento súper pesado y súper profesional en el tema técnico, la gente ahorita está dispuesta a sacrificar la calidad del contenido en cuanto a la producción, si es que la calidad del contenido es relevante, ¿sí? Se hizo el viernes pasado a las 4 de la tarde y les voy a compartir un poquito los resultados públicos que pues tenemos de esta plataforma. Alcanzamos 260,000 personas, 21,000 reproducciones del video, 1,000 reacciones en esta convocatoria live streaming. Esto se lanzó algunos días antes para decir, oye, vamos a enseñarles a hacer pan, sabemos que ustedes están buscando cómo hacer pan, yo les puedo enseñar a hacer pan, vincúlense al perfil tal día. Hicimos un tema del evento en función de que la gente tenga este sentido de pertenencia y diga, oye, yo quiero ser parte de este curso, entonces yo pongo que voy a estar y soy parte del grupo de gente que va a estar aquí. Y por último, pues de efecto, el tema del live streaming. Datos interesantes de este tema, la cobertura entera de hacer pan, de hecho no es un proceso de 5 minutos. Yo que estuve presente me madrugué algunas cosas del proceso de hacer pan, pero el live streaming duró 1 hora y media y dentro de este tema tenemos que la mayor cantidad de personas visualizaron. El tiempo promedio de visualización del live streaming fue de 44 minutos. Es casi como verse un capítulo de La Casa de Papel, ¿no? O dos de los capítulos cortos que antes pasaban en televisión. Entonces, el nivel de atención, recordación y vínculo con la marca fue súper alto en función de este tema. 70,000 reproducciones, sobre todo mujeres, que es nuestro target principal entre 35 y 44 dentro de este segmento de repostería. Y digamos que a manera de entre el alcance orgánico y el pagado que tuvimos para el posteo, que fue bastante interesante, tenemos otros indicadores también que me llenan más de emoción y ya no tienen tanto que ver con la cantidad de minutos que se reprodujeron o la cantidad de likes que me dieron o la cantidad de comentarios que de hecho fueron salvajes con el tema de la reposterita, sino que fue ya la reacción de la gente. Entonces, dentro de esto le pedimos a la gente, y de hecho la instructora le pidió a la gente que estaba conectada que por favor manden las fotos de pan. Es como el pedido que yo les voy a hacer. Por favor, utilicen Google Trends y mándenme una captura de qué insights han encontrado. Más o menos desde el ejemplo. Y dentro de esto, realmente dentro de las redes sociales, los consumidores nos llenaron de pan. Nos llenaron de pan, de agradecimiento, de alegría, fruto a que la marca supo cómo aprovechar ese insight de Google y extender a través de sus técnicos capacitados el tema, pues, efectivamente de hacer pan. Y a manera de la cola que me genera, pues, efectivamente este tema ya va todo lo que tiene que ver con las preguntas relacionadas al producto o al servicio que acabamos de entregar y tuvimos, pues, preguntas súper interesantes y agradecimientos de parte de la gente. Entonces, esa es una de las maneras como con un elemento táctico que realmente, a más de la organización que tiene que estar bien estructurada, del perfil, del expositor, de todo lo que se está pues estructurando, no necesitamos mayor inversión, sino las ganas, el tiempo, el internet de un teléfono y efectivamente encontrar ese insight donde nuestra marca puede ser relevante para el consumidor. Otro tema, por ejemplo, con Pinturas Cóndor, en función del tema, efectivamente no tenemos cómo vender producto aún, estamos ya viendo algunas alternativas dentro de esto. Sin embargo, lanzamos una serie de videos tutoriales que son básicamente reciclar contenido que ya se tenía realizado, adaptamos a un tema nuevo de producto, vimos que sean relevantes y que la gente pueda hacer con los elementos reducidos que tenía frente a que esto nos cogió de sorpresa. Y en base a eso empezamos a lanzar el tema del pautaje segmentado a nuestras audiencias. ¿Cuál fue la respuesta que tenemos dentro de este tema? Dos insights que ya no van de la mano de esto de Google que nos dice, aquí hay un insight y una oportunidad en función de las búsquedas,
sino ya en función de cómo la red social me permite tener ese insight de mi consumidor. El primer insight súper fuerte que la gente nos está preguntando ahorita es, ¿están entregando a domicilio? ¿Cómo les puedo comprar para que me llegue a domicilio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque yo quiero pintar, tengo un problema de humedad. Entonces, la primera parte que hemos cubierto con esto, en función de seguir sacando insights para ver soluciones, está el hecho de que la gente quiere el producto y necesita que le demos una solución para que ellos puedan tenerlo desde casa. Y la otra vaina es que en función de la capacitación que se entregó pues de manera virtual, a través de los videos, la gente agradece. Gracias totales, excelente tutorial. En estos momentos nos dan una gran ayuda. Entonces, dentro de este tema, realmente hemos aprovechado este otro insight del teletrabajo, que para algunos sectores realmente se convierte en capacitación permanente, como lo que estamos haciendo ahorita, es de ver cómo podemos capitalizar oportunidades a través del conocimiento. La gente encontró esto extremadamente valioso y no tiene miedo en agradecer el esfuerzo que las marcas están haciendo. Entonces, esta es otra de las maneras tácticas que a través del plan de contenido normal que la marca establece en su plan de calendario, podemos tener ya estos insights y estos vínculos con el consumidor donde efectivamente quieren hacer una compra del producto y efectivamente también están muy pendientes de agradecer o retribuir de alguna manera el esfuerzo que la marca está haciendo, ¿sí? Dentro de este contexto tenemos también el último casito para no aburrirles en función de cómo hemos aprovechado esos insights que vamos sacando de Google y nos vamos con el tema de Diveal. Realmente creo que para este cliente fue al que más rápido le pudimos capitalizar en un tema de extensión de servicio. Diveal es un importador y distribuidor de varias marcas de productos europeas. Su cliente, de hecho, son grandes superficies de autoservicios, pero a través de este momento donde los insights nos decían que la gente tiene recelo de salir a comprar en la tienda, tiene recelo de ir al Supermaxi, a pesar de que todas las cadenas tienen este protocolo súper riguroso de desinfección, la gente prefiere estar en la casa y por otro lado vemos que las plataformas, a pesar de que han hecho un esfuerzo increíble de reclutar gente, de facilitar pues pagos de entregas, etcétera, etcétera, de ampliar sus coberturas, vemos que aquí había una oportunidad para que Diveal, con toda la logística que tenían ya estructurada para atender al canal, al autoservicio, efectivamente puedan ir hacia el consumidor final. Entonces, fue como rápidamente Diveal puede dar una solución a la gente que necesita estos productos, haciendo un cambio de su filosofía de trabajo interna. Entonces, dentro de esto lo que hicimos fue rápidamente ver dentro de Internet, y estos posteos lo habrán visto ustedes de seguro, básicamente cualquier negocio que estaba en capacidad de ayudar, dio la opción de pedido a domicilio, potencializó sus canales, el español con el tema del mercadito, tema de Nestlé súper fuerte a través de WhatsApp en función de poder ver cómo puedes tú adquirir estos productos que realmente te están haciendo falta para que no tengas que salir desde casa, haciendo un tema de envíos gratis por compras superiores a $10. Es una promesa de valor súper fuerte de mantener. Por $10 te entrego a domicilio. Es súper fuerte los esfuerzos que las empresas están haciendo. Lo mismo pasa con Alpina y no son los únicos, de hecho, que lo están haciendo, pero son como un muestreo en función de ciertas categorías que para este cliente analizamos en función de entender qué podíamos capitalizar. Entonces tenemos plataformas de Rappi, tenemos el tema de las farmacias, en función de ver cómo ellos de alguna manera te daban este beneficio de que te quedes en tu casa y de que yo hago el esfuerzo de llevarte con compras mínimas para que efectivamente corras el mínimo riesgo de contagio. ¿Qué fue lo que hicimos para ellos? Fue algo táctico, aprovechando la capacidad logística que tuvieron para darle el giro y atender al consumidor final. Dentro de esto lanzamos anuncios dentro de Facebook e Instagram enfocados en iniciar una conversación a través de WhatsApp e iniciar una conversación a través del Messenger de Facebook. Dos de las cosas que los usuarios hacen todos los días de manera súper habitual, y aprovechamos pues este poder que tiene la red para iniciar conversaciones y hacer pedidos para pues capitalizar el tema. Dentro de esto corrimos la campaña 15 días y pues los indicadores más relevantes que van de la mano de la campaña son que 30,000 personas de hecho pidieron el catálogo de productos de la empresa a través de una conversación, y eso en un porcentaje se convirtió en ventas. Dentro de este proceso, el proyecto piloto fue completamente exitoso en función de los indicadores que nos habíamos propuesto, y hoy por hoy están ya consolidando el tema del e-commerce para que el proceso sea inclusive más fácil de hacerlo.
el proceso que seguimos para este cliente en función de entender el insight. ¿Qué es lo que decía la gente? Necesito productos a domicilio. ¿Cómo hago mis necesidades que me lleguen a la puerta de la casa sin que yo me exponga? Inicialmente alimentos, después de eso recetas, y combinamos las dos dentro de este mecanismo de contacto a través de Facebook y de WhatsApp para poder proponerles esta alternativa. Pues efectivamente el cliente vio la factibilidad logística de implementarlo, y en cuestión de 3 días montamos la campaña, y después de 2 semanas de prueba vamos a replicar durante los meses que vienen hasta fin de año, y se va a lanzar el tema del e-commerce. De alguna manera, este proceso no fue solamente detectar el insight de lo que estaba sucediendo, de ver una oportunidad a nivel digital, sino también de que la empresa tuvo la facilidad de asignar recursos para que esto suceda y efectivamente lo hagan posible. El tema de la recepción que ha tenido por parte de la gente es increíble. La gente agradece muchísimo que la empresa esté haciendo este esfuerzo para poder llegarles a la casa con los productos pues, que ellos importan. Dentro de este contexto estoy seguro que varios de nosotros tenemos dentro de la cocina varios productos de Diveal, pero no sabemos que son de Diveal. Entonces, dentro de esto les invito a que les sigan dentro de Facebook para que vean el catálogo, y de pronto a ustedes también les puede ser de utilidad el sistema que han montado ellos, que es sencillo, no tuvo un costo de inversión en plataformas elevadísimo como para que sea eso una barrera de entrada. Más bien fue la parte logística que ellos lograron reestructurar lo que realmente le dio viabilidad al proyecto, más que la inversión digital, ¿sí? Entonces, dentro de este contexto, lo que hemos visto en esta segunda parte pues, de la charla ha estado muy enfocado en cómo detectando esos insights, que para el contexto de esta presentación fue entender cómo Ecuador se compara con el mundo en base a estos comportamientos de los humanos en diferentes partes. Identificamos los que pues están sucediendo dentro de Ecuador, y en función de eso les estamos presentando estos casos prácticos que hemos realizado en las últimas 3 semanas en base a esos insights, como parte de una respuesta rápida tanto de la agencia, pero sobre todo de las empresas que estaban dispuestas a colaborar a la comunidad desde sus aristas de negocio, que efectivamente ya capitalizando en función de posicionamiento de marca, intención de compra y efectivamente ya transacción, es súper positivo. La última parte, pues efectivamente de la charla que tengo preparada ahorita, es algunas de las herramientas, de algunos de los recursos que nosotros estamos utilizando para aprovecharnos de estos insights, hacer temas tácticos rápidos que nos permitan tener un piloto que podamos medir, y en función de eso tomar decisiones de inversiones mucho más sólidas, porque en este momento realmente el cambio, como hemos visto, en función de 4 o 6 semanas pasamos del quédate en casa al quédate en tu talla, pero volando. Entonces, en función de estos cambios rápidos, lo que es recomendable ahorita es implementar pilotos mínimos viables y medir, y en función de eso tomar decisiones de qué es lo que hay que seguir haciendo, muy de la mano de los insights del consumidor. Entonces, dentro del tema de automatización, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con pautaje, no necesariamente como automatización, y vamos a ver un par de plataformas que sí están enfocadas netamente en este contexto, para que tengan una idea de por dónde creemos que se puede sacar provecho y por dónde hay que ir. Dentro de esto, la primera es los anuncios de Google. De hecho, creería yo que todos estamos muy familiarizados con el cómo funcionan estos anuncios de Google y cuál es el potencial que tenemos. Pero hay un par de cosas que hemos utilizado en estas últimas, bueno, de hecho no 4 semanas, pero sí durante el último trimestre de este año. Y de hecho han funcionado bien en base a 2 indicadores. Primero, la aceptación del mensaje por parte de la audiencia, y segundo, las tasas de conversión, sean clics o sea adquisición, de cada una de las campañas. De manera general, la idea dentro de este tema es poder hacer un match entre mi base de clientes, ¿sí?, y las cuentas que Google tiene como parte de su pool de usuarios. Facebook hace algo muy parecido, ya vamos a ver, y el proceso es bastante similar. ¿Qué es lo que me da la plataforma de Google y de Facebook en función de este tema? Es, ok, yo importo la base de datos de mis clientes que tengo con email y teléfono celular básicamente. Google encripta esa información. De hecho, nadie puede descifrar qué es lo que está ahí después de este algoritmo. Y lo que hace es compara la creación de esos usuarios con la base de datos de Google, y encuentra y dice, ok, tenemos 1000 usuarios, de estos 1000 usuarios yo sé que 40 tienen un Gmail, y que los otros tienen una cuenta My Business, y que los otros están dentro de YouTube. Entonces Google puede mapear los usuarios que yo le ingreso de mi base de datos con los usuarios que consumen sus activos digitales, y en función de ese tema me permite a mí como anunciante hacer 2 cosas. La primera,
poder llegarle de manera directa a mis consumidores en los espacios de preferencia de ellos, es decir, no necesariamente con un email o un mensaje que nunca me pidieron, pero que igual les enviamos, sino que en su medio de consumo, sea esto YouTube, sea el tema de Gmail, sea donde sea que estén haciendo una búsqueda, poder llegarle a ese usuario con un mensaje de mi empresa, de mi marca, que es largo menos invasivo que un mensaje no deseado y que tiene ese poder de recordación y de impacto a ese cliente al que le quiero dar un mensaje personalizado. Y la otra parte que me permite también tener esta match que hacemos entre los clientes es decirle a Google, oye, esta es mi base de clientes y yo estoy seguro que para la gente que comparte los mismos valores, las mismas necesidades, que mi base de clientes puede también ser mi potencial cliente y mándale este mensaje. Entonces me permite llegar a mis clientes y construir una base de clientes en base a las preferencias de mis clientes, a mis rasgos, a mis perfiles, a la ubicación, a la edad, etcétera, para poder llegarle con el tema publicitario. Entonces hemos probado esto durante el último trimestre, pero sobre todo las últimas 4 semanas. Primero con el objetivo de estar cerca de nuestros consumidores y poderles darles información relevante acerca de qué es lo que está pasando con diferentes marcas. Y segundo, pues efectivamente hacer también un tema de optimización de presupuestos, llegándole efectivamente a mis consumidores de ciertos planes o de ciertos perfiles o de ciertos productos de una manera súper personalizada. Algo que nos ha permitido este periodo como parte de la agencia es experimentar mucho el mensaje personalizado por audiencias y poder medir efectivamente las redenciones, sea en clic o sea pues en adquisición de esos mensajes personalizados a estas audiencias segmentadas. Y en el caso de Facebook, pues básicamente podemos hacer exactamente lo mismo. Facebook tiene una opción donde a través de la publicidad yo puedo ingresar mi base de datos. Tiene que estar en un orden específico, pero lo que importa realmente son los correos electrónicos y los teléfonos celulares, que son con los que hace el match de la cuenta pública o la cuenta del perfil de Facebook. Encripta esa información, hace el cruce con las bases de datos y le ponen al advertiser, al anunciante, le da la opción de efectivamente poder llegar a esos usuarios que cumplen con mis clientes o a una audiencia que comparta ese comportamiento, esas afinidades, esas características de mi perfil. Entonces, con este tema hemos llegado a través de Google y de Facebook de una manera súper eficiente a nuestros clientes y a clientes que comparten rasgos de nuestros clientes que son potenciales consumidores nuestros. La otra herramienta dentro de Facebook que hemos utilizado muchísimo para los proyectos que les he enseñado inclusive arriba, van muy de la mano del tema de la segmentación. Algo que es súper importante hoy por hoy es que efectivamente con el quédate en casa, todos estamos en casa. Seremos pocos los que estamos conectados de esta charla y estamos en algún lugar diferente a la sala, de pronto tal vez del dormitorio o el comedor, pero estamos en casa. Entonces, en este contexto, la segmentación se ha vuelto súper relevante en el tema geográfico, en función de que yo puedo llegar todo el día, literalmente, a esos usuarios en ese punto donde sé que están, sobre todo para el tema de entrega o para el tema de segmentación por temas de locales. Ahorita lo que les voy a enseñar es la segmentación de un cliente en función de un par de tiendas que tiene, uno en el centro norte y otro en el tema del sur, en función de poder identificar cuáles son los barrios que nos interesan, que tiene cobertura esa tienda, y en función de esa cobertura poder calcular cuánta gente hay dentro de ese grupo objetivo, dentro de esa zona geográfica, cuánta gente yo le puedo llegar a través de redes de Facebook, haciendo una segmentación que en este caso es súper general, hombres, mujeres de 25 a 50, pero podríamos llegar con niveles súper diferentes también, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, podríamos llegar a gente que esté interesada en particularmente accesorio, repuesto, en consultoría, en un plomero, en lo que sea necesario. Podríamos también encasillar ese filtro adicional de segmentos para poder encontrar cuánta gente tenemos dentro de ese grupo objetivo, a cuánta gente le podemos llegar, cuál podría ser la frecuencia con la que le podemos impactar y efectivamente calcular un tema de presupuesto durante esas 2 semanas. Este presupuesto obedece a algunas otras segmentaciones adicionales, pero a lo que voy es que podemos hacer una segmentación geográfica que ha funcionado súper bien en estos momentos, que van de la mano efectivamente de llegarle a estas audiencias. Y aparte del filtrado por intereses, por edades, por ubicación geográfica, también para algunos clientes nos ha interesado segmentar por hombres y por mujeres en función de poder tener pues este dato clarísimo de el mensaje para mujeres es diferente al de hombres y poder medir por separado a quién le llegamos, con qué mensaje y con qué fruto y con qué rendimiento, ¿sí?
Entonces, esas son dos de las herramientas que probablemente están ustedes súper familiarizados, Google y Facebook. Y lo que les compartimos ahorita son 2 insights de cómo hemos sacado mejor provecho para tener contacto con nuestros clientes y optimizar pues, las inversiones. Y por otro lado, les quería conversar también de una plataforma de automatización de marketing y ventas. Esta plataforma se vuelve sobre todo relevante en el momento porque tenemos que optimizar y capturar. La gente que entra a nuestros activos digitales, ese potencial consumidor que esté buscando algo en nuestra página web o en nuestras redes sociales, tenemos que generar la mayor cantidad de data y el beneficio agregado a ese usuario para convertir en la venta lo antes posible. Entonces, dentro de esto, las plataformas de automatización de marketing y ventas hacen ese trabajo de poder recopilar la data del comportamiento del usuario y en función de esto darle el mensaje adecuado para incentivarle dentro del embudo y de sus intereses con uno u otro contenido que efectivamente me derive en el tema de venta. Hay muchas herramientas de automatización de marketing y ventas. Hay muchas herramientas que son de omnicanalidad en función de, por ejemplo, email marketing mezclado con SMS y notificaciones push. Entonces, hay algunas herramientas. En este caso, pues hemos elegido SharpSpring, que podemos de alguna manera hacer también el delivery nosotros, pero hay varias que funcionan de esta manera. ¿Qué es lo que me gusta de SharpSpring? Para no entrar mucho en detalle, lo que me gusta dentro de esto es que te permite hacer 2 cosas dentro de las fases de ventas. La parte de marketing y la parte de ventas. Para hablar de manera general en la parte de marketing, efectivamente la plataforma hace un tracking y una calificación de los usuarios que entran al sitio web. Por ejemplo, el día de hoy entré a ver un producto, el día de mañana entré a ver unas preguntas frecuentes, después de eso llené un formulario, entonces la plataforma sola va recopilando la información y el comportamiento de ese usuario hasta ponerle nombre y apellido y en función de la interacción de ese usuario con mi página web me va poniendo un puntaje. Entonces yo puedo establecer esas condiciones de puntajes que la gente adquiere y tener clientes que tienen 1 punto y tener clientes que tienen 10 puntos. En función de eso, yo puedo asignar a mis vendedores la gente que tiene 10 puntos porque efectivamente sé que están mucho más calientes dentro del funnel para realizar la compra. Entonces, en función de este tema, esta calificación ayuda para pasar del embudo de marketing al embudo de ventas. Por otro lado, me permite hacer un tema de automatización. Entonces, yo puedo identificar cuando el usuario entre a la página y llene este formulario, haga estas acciones. Si es que en el correo electrónico que le envié le dio clic al botón de la promoción, entonces envíele estos 2 correos electrónicos adicionales. Hay una carga de trabajo pesada al inicio de la configuración de estos embudos de automatización porque hay que diseñar el flujo, los mensajes, la gráfica, pero una vez que se hace un piloto y se define bien estos mensajes, prácticamente la plataforma sigue haciendo de manera sostenida esa comunicación en el tiempo, sin que un ser humano tenga que estar mandando el mensaje asegurándose de que sea el template adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte, entender bien quién es ese consumidor y asignarle puntos. La segunda es hacer disparadores dentro de la plataforma que me permitan alimentar con la información adecuada. Y la tercera cosa interesante que me permite a nivel de marketing es ya personalizar el tema del mensaje. Yo puedo configurar ciertas partes de mi página web para que en base a la data que la plataforma recopila, efectivamente me diga, Francisco, bienvenido, tus productos están esperando, ¿sí? Entonces, en función de eso, eso es lo que hace la plataforma de automatización en la fase de marketing. Y una vez que esa fase de marketing tiene un visitante calificado, efectivamente pasa al funnel de ventas, donde en este caso, pues lo que tenemos es básicamente un CRM que puede, es más, conectarse con varias fuentes para que mi fuerza comercial haga el seguimiento acerca de esos intereses durante ciertas fases de los usuarios para poder, pues, clasificar, segmentar, sacar el tema del reportes, pero sobre todo para facilitar el tema de la gestión, conociendo el interés de esos usuarios. Podemos definir también un tema de automatización para la parte de ventas, para que nuestros asesores pasen menos tiempo viendo cuál es el contenido relevante para ese usuario y más tiempo en el tema de negociación y cierre. Entonces, la plataforma puede encargarse de hacer muchas de estas partes administrativas por sí solas y efectivamente, pues dentro de este contexto también podemos definir un roadmap dentro del cliente para saber qué es lo que hizo. Envió el mail, recibió la propuesta, leyó la propuesta, compartió la propuesta, me hizo preguntas del mail de la propuesta. Entonces hay cómo definir una serie de acciones que me van dando un insight súper oportuno. ¿Por qué es importante la plataforma de automatización de marketing y ventas en estos momentos? 2 razones fundamentales. Conocer ese consumidor, ya no solamente con los insights que me da Google de manera general, sino efectivamente conocer qué es lo que necesita y qué es lo que consume y qué es lo que consulta en mis páginas y mis redes. Y por otro lado, optimizar el tema de conversión. A mí me
interesa que mi fuerza de ventas gestione un cliente que está altamente interesado para que le gestione el cierre, viendo cómo la plataforma puede hacer que ese lead esté cada vez pues, más caliente en función de conversión. Tableros inteligentes, hay varias soluciones en el mercado. Nosotros trabajamos con Grow, pero hay Power BI y hay algunos otros donde efectivamente Google Data Studio también es excelente, es muy bueno, es nuevo, es de Google, es abierto, tiene muchas características potenciales buenas. La idea dentro de esto es que puedan consolidar en un solo tablero la información de lo que están haciendo a nivel de marketing o ventas para poder entender con este análisis de BI que ya me saca la plataforma, donde hay oportunidades. Entonces, todo lo que hemos visto durante la presentación se basa en sacar insights y en función de esos insights poder dar una solución que me genere valor al usuario y que en una estrategia sostenida me pueda generar un tema de retorno como empresa, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de eso creo que acabé ya la parte aburrida de toda la teoría. No sé si tienen preguntas, inquietudes que podamos solventar. Si es que alguien quiere escribirme, estamos gustosos de hacer un análisis de lo que estén haciendo en este momento y de encontrar en conjunto oportunidades durante esta época incierta a través de herramientas que me dicen qué es lo que puede funcionar y efectivamente hacer pilotos y medir. Soy Francisco Valarezo y realmente ha sido pues un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Déjame decirte que nada aburrida, he recibido muy buenos comentarios internamente felicitándonos por más bien este tipo de tips y estos insights que tú los mencionas. Así es que vamos a dar inicio a las preguntas, por favor. Tenemos unas 4 manos levantadas. Vamos a dar en orden la palabra a Raúl Ortiz, por favor. Raúl, te he pedido que desactives el teléfono. Tienes que aceptar, por favor. El micrófono, perdón. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Por favor, déjanos conocer tu pregunta. Sí, bien, básicamente hemos visto cómo se han ido implementando todos este tipo de lecturas y herramientas a nivel de negocios que son de comida y temas de domicilio. Sin embargo, en el tema automotriz, el tema de entregas a domicilio, aún creo que hay un potencial por poder ejecutar. ¿Cómo podríamos utilizar todas estas herramientas que nos está planteando Francisco, ¿no? Para poder, yo creo que también están todos los que están dentro de la charla, ¿cómo podríamos potenciar nuestra fase de entrega, de obtener insights para poder ampliar la entrega de repuestos o ir moviendo el tema automotriz? Chévere, súper buena la pregunta. En función de este tema, lo que hemos pretendido ahorita es dar herramientas que nos permitan hacer el análisis. Entonces, primero la invitación a utilizar el tema de Insights de Google y efectivamente estar pendiente tanto de las resoluciones de gobierno como estas necesidades del cliente. Pero hay un caso súper interesante que pasó, de hecho, hace un par de semanas. Empezaron a llegarme por algunos grupos de WhatsApp, por ejemplo, el tema de tips para que el vehículo no se muera mientras está parqueado. Y de hecho, acompañado de este posteo de tips de prende el carro cada cierto tiempo, ruédale, circúlale, déjale prendido, etcétera, también vino un tema de una propuesta donde decía se recarga baterías a domicilio o se entrega baterías a domicilio, porque de hecho hubo muchísimos clientes que necesitaron el servicio del reemplazo de batería porque murieron estando parados 1 o 2 semanas dentro del contexto. Entonces, dentro de este tema de estar atento a estos insights a través de la herramienta, a través de la escucha en las redes sociales, a través de lo que la gente dice en los grupos. Ahorita, por ejemplo, una fuente súper interesante de insights son los grupos de hombres o de mujeres o de lo que sea dentro de Facebook o de WhatsApp inclusive, whiskies destrabadas, las descuarentenadas y etcétera, etcétera, porque ahí la gente se sugiere y se refiere servicios y de hecho es por esto que yo le comento lo de las baterías, donde supe que hubo una persona que tiene un negocio cerca de donde yo vivo que hizo pues un montón de instalaciones de baterías y de cargas efectivamente a domicilio frente a que la gente se quedó sin poder salir con sus vehículos. Entonces, de sí estar pendiente de estas diferentes fuentes, creería que el tema de Google y las redes sociales son súper importantes como para poder estar con los oídos prendidos a ver dónde hay estas oportunidades. Y a pesar de que hemos ejemplificado, por ejemplo, con el tema de comida, el delivery, básicamente es de entender bien a nivel logístico y ahí, si quiere, pues podríamos tener una reunioncita de unos 20 minutos para entender más a
a detalle de qué es lo que podemos hacer a nivel logístico de empresa, pero si la empresa que distribuía a nivel de grandes superficies pudo llegar a consumidor final en base a este tema, creo que podemos encontrar la manera de, haciendo una asociación con alguien que tenga las motos o con una cooperativa de taxis que esté cerca o alguna cosa, podríamos hacer que este proceso se pueda entregar a domicilio con algunas de las líneas que me comenta. Tendríamos ya que, pues, efectivamente hacer el tema. El Ros me dice que me apure con las respuestas. Ya voy a ser más conciso. Lamento. Entonces, si con eso pues resolví en buena hora y si no, pues escríbame. Podemos conversar pues luego de esto también para ahondar. Muchas gracias, Francisco. Vamos a dar, por favor, la palabra a la siguiente persona, Estefanía. Listo, Estefanía, por favor. ¿Habilitas? Hola, buena. ¿Me escuchas? Sí, Sí. señora, bienvenida. Hola, gracias. Mira, yo tengo una pregunta. Si yo estoy en un negocio B2B, ¿cómo hago para lanzar una estrategia ahora que estamos en el confinamiento? No sé si me comprendes. Sí, de hecho creería que va a depender mucho de la industria, en función de que si los B2B siguen sin operar, difícilmente le voy a generar bajo mi línea normal de lo que estaba acostumbrado a generar un impulso, pero podríamos analizar bien su industria, su caso y entender bien las necesidades de esos negocios que le pueden comprar para detectar si es que hay alguna oportunidad y, como les decía, hacer un producto mínimo viable que no nos cueste mucho, que sea rápido de implementar, hacerlo y en función de eso pues dar una respuesta contundente de por dónde hay oportunidades. Gracias, Francisco. Vamos con la siguiente pregunta. David Aguilar, por favor. David, ¿está deshabilitado ya tu micrófono? Sí. Te escuchamos. Buenas tardes. Francisco, primero que nada, felicitarte por la exposición muy clara. En mi caso particular, yo trabajo en una corporación de taxis y ¿tú crees que sea bastante factible trabajar con los insights a través de sectorizar quién me está necesitando el servicio de taxis una vez que yo ya se regrese de la emergencia sanitaria y poderle servir a través de plataforma que solicite el servicio? ¿Crees que sea una buena opción en estos momentos? Muchísimas gracias por haber dicho que le encontró de utilidad a la conferencia. Dentro de este tema, yo considero que ahorita el tema de entrega a domicilio a través de todas las herramientas que sean posibles, sobre todo el tema de cooperativas de taxis de 100% viables, las plataformas que manejan este tema, de hecho, están conectadas en línea. No sé qué tanto esas plataformas estén dispuestas a como abrir la plataforma, pero sin duda hay una oportunidad súper grande porque con este tema de lo que estamos viviendo ahora nos vamos a extender fácil hasta fin de año de una u otra manera. Entonces, el hecho de poder aprovechar esos tiempos, pues, de no tráfico suyo, creo que se pueden capitalizar de alguna manera a través de estos insights y de entender bien a quién le podemos colaborar. Definitivamente ahí hay una oportunidad. Escríbame, llámeme para poder conversar y darle algo más, pues, asentado. Muchas gracias, Francisco. Por favor, vamos a dar la palabra a José Uciña. José, le escuchamos. Perdón, está antes Santiago Armijos, por favor, está activado el audio. Hola, Santiago Armijos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Santiago. Por favor, procede con tu pregunta. Buenas tardes con todos y muchas gracias, Francisco, por toda la información que nos acaba de dar, realmente muy, muy valiosa. Estoy en la industria de postventa en línea. Realmente mi negocio es vender a través de Internet, pero obviamente esta crisis nos tomó con las manos abajo, se puede decir, a todo el mundo. En el tema mío es el tema logístico. Obviamente no es fácil transportar o movilizar repuestos. En este momento tiene prioridad lo que es productos vitales como es alimentos y medicamentos. Ahora bien, si bien es cierto, el mundo nos va a cambiar, después de esto va a ser súper diferente. Y la pregunta es, por ejemplo, hay mucha resistencia de parte de las marcas a aperturar el tema de información, porque usted sabe que al vender en línea, el
el cliente lo que quiere saber es la mayor cantidad de información del repuesto, porque nuestra sociedad está acostumbrada a ver, a sentir, a tocar el repuesto del producto, ya sea repuestos, ya sea vehículos, es muy de lo físico. Ahora, tras cómo moverlo esto al área digital, si es que hay una resistencia por parte de las empresas al manejar la información o a liberar un poco la información. Esa es más mi pregunta en el tema de marketing. Es muy bueno los consejos que me acaban de dar y realmente tengo muy buenas ideas para cuáles aplicar, pero la pregunta consiste en el tema de ventas. Después de esto, la logística va a ser fundamental y obviamente la apertura y el cambio mental que va a tener la gente va a ser muy importante. ¿Cómo atraer a ese futuro consumidor, a ese futuro cliente que hoy por hoy ya está más aperturado a comprar en línea? Esa es mi pregunta básicamente. Ya, muchísimas gracias por sus comentarios. Dentro de este tema, básicamente entiendo que para el tema de repuestos, si no tengo el detalle exacto de la pieza con el código, va a ser difícil efectivamente que pueda usted suplirle. Habría que ver una oportunidad para que los usuarios primero identifiquen esas piezas y poder pedirlas. Y en el otro lado, en el tema de la logística, de hecho, es ahora vital. Sé que tienen prioridad ciertos productos durante este momento y a manera de que se vayan liberando, tenemos, por ejemplo, como el compañero que habló hace un momento diciendo, oye, yo sé que tengo tiempo que no estoy utilizando, que podría utilizar para otras cosas. El tema es ver cómo en ciertos sectores de cobertura podemos generar estas coyunturas y estos vínculos para hacer alianzas y efectivamente aprovechar el viaje de regreso para que entregue cierto producto, mercadería, en función de que ese costo logístico no crezca. Ya hemos visto igual cómo empresas que se dedican a grandes superficies pueden dar el giro para atender al consumidor final. Hemos visto cómo durante toda esta emergencia muchísima gente se ha sumado al tema de delivery a domicilio, desde el sector de higiene, de alimentos, de medicinas, etcétera. Entonces sí hay maneras de ver cómo la logística se puede simplificar en costos y en eficiencia a través de alianzas estructuradas, porque hay mucha gente que efectivamente pues tiene esa posibilidad de hacerlo mientras hace lo uno, complementar pues con el tema logístico. Gracias, Francisco. Por favor, tenemos el siguiente. José Uciña, por favor. Sí, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, señor. Ya, buenas tardes. Felicitaciones, Francisco, y yo quiero hacerte dos preguntas. Bueno, la primera es un favor. Justo cuando diste la forma de buscar insights, me recibí una llamada que me interrumpió y en realidad no sé cómo. Ojalá lo puedas hacer luego de mi pregunta. Y la segunda es, ¿qué tan necesario es tener una página web así como totalmente versátil, totalmente instrumentada y todo para entrar en este tema ya del marketing digital, o es otro campo que sería complementario nada más? De acuerdo, muchas gracias igual por sus preguntas y su feedback. El primero es solamente googleé dentro de Google, Google Trends, y con eso ya le va a salir Trends de tendencias, TRENDS, y con eso ya le va a aparecer la plataforma de Google para que la pueda utilizar. Y con el otro tema, marketing digital no está reservado para los grandes presupuestos, no está reservado para las plataformas de e-commerce con todos los juguetes. El mismo Google, a través de su plataforma Mi Negocio, tiene como una plataforma semi gratuita de páginas web que yo puedo utilizar y tener una presencia en internet buena, con posicionamiento, y que me puede dar ya este primer acercamiento para marketing digital dentro de internet. Entonces, no necesitamos grandes presupuestos, no necesitamos tener todo armado, definido, estructurado para lanzarnos dentro de este tema. Producto mínimo viable, lanzado al aire, poder medir y en función de eso decidir bien cuáles son las inversiones estratégicas del negocio. Entonces, no se necesita una inversión grande y hay muchas herramientas en línea en el mismo Google Mi Negocio que le van a permitir salir a marketing digital con esas herramientas que están pensadas desde Google para empresas pequeñas y en función de eso, pues, potenciar su crecimiento. Muchísimas gracias, Francisco. Igual les comento que esta presentación y esta grabación de este webinar serán compartidos a la base de datos, a los correos electrónicos que nos han permitido conocer. La última pregunta, Carlos Charcos, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Bienvenido. Muy amable. Bueno, Francisco, primero que todo, felicitaciones. Excelente la presentación, de verdad que tiene datos bastante valiosos.
Yo quería hacer dos consultas, una referente al conocimiento y otra más bien una opinión. La primera, Francisco, es el SEO, si bien ha sido históricamente bien importante, creo que hoy más que nunca y a partir de ahora hay un cambio, hay casi que un antes y un después en temas de SEO. Y hablaste un poco en la presentación sobre campañas pagas, pero quería preguntarte qué recomendaciones puntuales das tú para poder mejorar el SEO, ¿no? Siempre uno encuentra información bastante general, como un tema de hacer blog, como un tema de, bueno, también sabemos que las visitas a la página influyen bastante, incluso las mismas campañas que uno hace en AdWords pueden beneficiar el SEO de la página, pero quería saber si tienes algunas recomendaciones puntuales en temas de SEO. Y la segunda, que es más bien una opinión, quería saber si más bien te atreves a un poco a pronosticar qué crees que va a suceder con todo este mundo de e-commerce y mundo a domicilio, por decirlo de alguna manera, a través de canales digitales en Ecuador, porque si bien esta emergencia, esta situación ha traído un salto, quién sabe de cuántos meses o años para la sociedad ecuatoriana, también quisiera saber de tu parte si te atreves a pronosticar cuánto crees que va a ser así, ¿no? Ese es uno de los problemas más importantes del e-commerce en el Ecuador, que es un tema tardío y mucha gente y muchas empresas no logran aguantar tanto tiempo, ¿no? ¿Qué opinas tú en ese sentido? Súper, gracias. Contestando a la primera pregunta, SEO 100% importante. Es la diferencia entre que me encuentren a mí, a la competencia, o no nos encuentren a ninguno de los dos. Temas de estructurales básicos, de efectivamente el contenido que vaya siendo relevante a las preguntas que la gente hace. A través de los insights hemos visto, por ejemplo, cómo hacer pan en casa, cómo hacer ejercicios en casa. Si yo tengo contenido que responde a esa pregunta puntual de cómo hacer ejercicios en casa, efectivamente Google me va a dar prioridad. El otro tema es que el SEO ya no solamente está enfocado en el tema de la página web, si bien es cierto la estructuración y denominación es para motor de búsqueda dentro del tema, no es menos cierto que YouTube es la segunda herramienta que utiliza la gente para buscar. Entonces, dependiendo de la temática y la estrategia, también un tema es ver bien qué contenido colocamos dentro de YouTube. Dentro de esto, la idea sería que no se complique ni se dé muchas vueltas, elija una palabra clave, genere el tema de contenido, córrale una herramienta del mismo Google con los insights para que nos diga cuál es la velocidad de carga, cuál es el tema de la calificación del sitio y en función de eso pues podemos ir tomando medidas ya que nos den resultado. No hay una receta estandarizada, para clientes funcionan de manera diferente, pero sí referencias desde otros sitios, etcétera, lo que hay en los blogs mayormente funciona. Entonces, importante y siga por ahí, tanto en video como en la web. Y por otro lado, en el tema del pronóstico es, realmente ahorita el tema de coger dinero y de dar el cambio es algo que la gente culturalmente está pues con miedo inclusive. Eso ha fomentado que la gente que tiene tarjeta pueda hacer el pago con tarjeta o transferencias. De hecho, desde la alícuota del conjunto se está pagando ya con transferencias y tarjetas en lugar de con cheque o con el dinero que se hacía antes por algunos de los propietarios. Entonces, esa barrera que sobre todo tiene que ver con el uso de tarjetas que se va a dar a medida que la gente pues efectivamente adquiera sus tarjetas, porque ese porcentaje de gente que tiene tarjeta a nivel nacional todavía es pequeño frente al pago en efectivo, por ejemplo, transferencia. Es una de las barreras que sí se está rompiendo ahora, porque la gente ya perdió el miedo de pedir. Yo estoy recibiendo pedidos por WhatsApp y de hecho muchas empresas tienen canales en línea, no necesariamente un e-commerce formal con el tema de la pasarela de pago, sino que hace transacciones informales. Acá con la vecina que ofrece el tema de los yogures, entonces le hago por WhatsApp la confirmación del pedido y le hago la transferencia. Entonces esa informalidad que estamos viviendo ahorita, esa naturalidad en utilizar los canales digitales para hacer los pedidos, va a favorecer al tema del e-commerce. Y es por eso que inclusive con algunos de nuestros clientes estamos manejando ya el desarrollo de las plataformas. De hecho, hemos venido hablando como un año de este tema hasta que pues ahorita dicen, oye, hay luz verde, hagamos. Entonces, mi pronóstico dentro de esto es que efectivamente este año que vamos a vivir va a ser un año donde el tema de pago en línea y compra a través de sitios de e-commerce efectivamente va a despuntar y de hecho ya lo ha hecho. O sea, hacer el súper a través de Tipti pagando con tarjeta de crédito es un ejemplo súper claro de que esa barrera ya está rota. Tía hace lo mismo. Ahorita estamos comprando víveres a través de internet. Ya no son solamente artículos suntuosos o estamos comprando cosas de primera necesidad del día a día a través de internet, pagando con tarjeta y recibiendo a domicilio. Entonces, ese comportamiento se va a alargar durante todo el año y en algún momento donde la gente ya pues efectivamente no quiera saber nada más de pagar en línea, sino volcarse nuevamente a los locales, pues otra vez tendremos esas visitas y ahí bajar un poco, pero de lo que va del año, mi pronóstico es que este tema solo va para en ascenso y en incremento de líneas.
Muchísimas gracias, Francisco. Veo que no tenemos más manos levantadas. No. Tenemos una más acá. Permíteme. Fausto Cifuentes, por favor. Por favor, si nos ayuda habilitando su micrófono para hacer la pregunta. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes. Bastante bien. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Muy interesante la conferencia. Soy uno de los que le solicita la edad de ver si hay forma de repetirla para mi gente y para mucha gente que podría estar interesada. A las órdenes. Justamente nosotros estábamos metidos en el tema de distribución y de compra vía digital. Pero la pregunta que yo te quería hacer, que ya de cierta forma la hizo un panelista anterior, es más o menos enfocar un poquito más. En nuestro caso, mi empresa se dedica solo a camiones, que son el motor de la economía actual. O sea, sin camiones no se mueve nada aquí. Pero yo quería más o menos enfocar las tendencias del propio transportista, que está un poco asustado en estas épocas porque se están enfermando y justamente eso trae que se pare el transporte. Y tendencias en las que podamos comunicarnos más directamente con él. No sé si tú me tienes alguna recomendación de cómo podríamos llegar más fácilmente donde ellos, en lo que es apoyo, venta de repuestos, servicio. De acuerdo. Me respondiste algo en las preguntas anteriores. Ok, en su tema puntual, no creo que nos sirva mucho el tema de la herramienta de Google Trends porque es algo súper específico, pero sí le recomiendo que se vaya a redes sociales. Nosotros para el tema del Expotransporte con el equipo de la EADE hicimos un análisis 1 a 1 para ver cómo podemos tener contacto con ellos y de hecho vimos que dentro de Facebook hay varios grupos que están enfocados en el transporte pesado que mueve al Ecuador y en función de esos grupos hay cómo llegar a muchos de ellos. Dentro de esos grupos están sus inquietudes, sus necesidades, las recomendaciones y referencias que se hacen de uno a otro. Entonces, dentro de este contexto, sí les recomiendo que visite esos perfiles de Facebook. Me parece que en algún lado tengo yo algunos de los que mapeamos para el proyecto de Expotransporte que le podría compartir, pero definitivamente hay. Tenemos medios especializados para el tema del transporte pesado que tienen ya una llegada y que tienen su fanaticada de transportistas dentro de sus perfiles de redes sociales. Entonces, yo creo que ahí es el lugar donde usted puede ver, compartir, comentar, intercambiar información. Le recomiendo que vaya a Facebook. Gracias, Francisco. En honor al tiempo, solamente vamos a hacer una pregunta más, por favor. Voy a dar la palabra a la siguiente persona, que es Santiago Vintimilla. ¿Listo, Santiago? Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Francisco. Realmente muy interesante. Bueno, mi pregunta es, bueno, nosotros estamos en el negocio de venta de llantas con un tecnicentro y repuestos para vehículos. Me interesaría saber, bueno, al momento, como tú sabes, el tema de inversión es un poco difícil hacer al momento. ¿Cuáles fueran las herramientas entre Facebook, Instagram, no sé si WhatsApp Business, que puedes tú recomendar, que sean las más útiles y poder ser más eficaces, ¿no? en todo el tema ahora para poder llegar a nuestros clientes en línea? De acuerdo. A manera de comunicación directa, el tema de WhatsApp funciona súper bien. Si yo tengo una base de mis clientes que de hecho han aceptado recibir información, el tema de WhatsApp se ha convertido en este mecanismo ya no solamente pues de contacto, sino también de transaccionabilidad. Entonces, WhatsApp definitivamente es uno de los medios que estamos utilizando, tanto para hacer pedidos como para manejar reclamos de seguros, como para manejar inquietudes de producto e inclusive dar tips. Entonces, el tema de WhatsApp, el business es una buena aplicación que uno puede descargarse, no tiene costo adicional, le genera más credibilidad a la empresa. Entonces, definitivamente, de ley WhatsApp como punto de contacto permanente con los usuarios. Y a manera de segmentación, si es que me habla de un punto físico, el tema de segmentación a través de Facebook y a través de Google para llegar a los usuarios que cree que pueden necesitar su servicio en un sector geográfico cercano donde usted efectivamente pueda atender, sería también la recomendación. Con eso reducimos bastante nuestra audiencia y nos enfocamos en los que pueden generarme pues compras o interés del servicio y en función de eso medir esas segmentaciones para ver si se amplía un poco, si se cierra más o ver otras alternativas. Pero definitivamente WhatsApp para el día a día en función del costo sobre todo
y la eficiencia de comunicación, y lo otro sí enfocarnos en un tema de georreferencia con las herramientas que se puedan utilizar, entre las más comunes Facebook y Google, para llegar a la gente que está cerca suyo. Muchísimas gracias, Francisco. Entonces, nos vamos a quedar. Veo que algunas inquietudes se quedaron pendientes por ahí. De pronto planificamos alguna otra charla, Francisco, en los próximos días, en las próximas semanas contigo, dado el interés que ha habido en esta temática del marketing digital. A todos Claro que ustedes, sí. muchas gracias por su tiempo, por participar y estar pendientes de las capacitaciones que como asociación estamos dando a nuestros afiliados. Muchísimas gracias con todos.